Bueno, vamos a iniciar. Vamos a hacer análisis activos de la Bolsa de Valores de Colombia, material académico y de opinión. Bueno, ayer tuvimos un cierre muy poco usual en el mercado colombiano. Sin ninguna razón, y en la subasta de cierre, activos presentaron unas alzas muy fuertes. Suramericana subió 7.49%, Bancolombia Ordinaria 4.67%, ISA 4.29%, activos que venían levemente alcistas o incluso bajistas antes de la subasta de cierre. La subasta es uno de los mecanismos que tiene la Bolsa de Valores de Colombia. En los últimos 5 minutos se genera un algoritmo especial que produce el cierre o calce final, en donde muchas veces, dependiendo de las condiciones de mercado, suben los activos sin ninguna razón y bajan los activos a manera especulativa. Eso obviamente pues generó o va a generar una distorsión técnica bastante importante para la semana que sigue, sobre todo pues porque esas alzas no son con volúmenes consistentes, no son realmente las fuerzas de mercado, sino digamos que las condiciones en las cuales se puede manipular o se puede dirigir un cierto sentido del mercado a nivel especulativo. Eso pues obviamente dificulta bastante lo que sería la presentación para la semana entrante. Cerramos con un Colcap con una variación positiva de 0.51, veníamos negativos hasta el día jueves. Y aquí está el comportamiento de los principales activos en marco semanal. Grupo Argos, que hasta el jueves venía perdiendo, venía negativa, presentó una alza de 5.22, Ecopetrol 3.23, aquí sí no pasó nada normal, Ecopetrol bajó ayer. Grupo Sura 3.54, estas presentó una alza importante. ISA 3.48 presentó una alza importante, venía negativa, venía rondando en la zona por debajo de 23 y cierra arriba de 23.800. Con Bancolombia pasó exactamente lo mismo. Perdedoras de la semana, Cemex con un 6.39%, eso ya devolvió todo el movimiento de la noticia. En términos de volumen, lo que hubo fue una explosión de vendedores arriba que generó pues mucha expectativa, pues porque la noticia es bastante positiva en términos pues de que ya existe licencia y empieza pues como el desbloqueo de todo lo que tiene que ver con Corantioquia, pero el mercado volvió a sus volúmenes bajos y a los precios que tenía antes de la noticia, negando todo ese movimiento. El TV también devolvió todo. Ahí está el comportamiento mensual. Cerramos entonces, afortunadamente por decirlo así, con la salvedad de las inconsistencias presentadas en la subasta, con un Colcap positivo 0.84. En el acumulado anual estamos por encima de 7% en pérdida en el Colcap, ya queda en 5.45%. Vamos a poner esto por aquí en la pantalla auxiliar para que vamos entonces a la parte de análisis técnico. Voy a tenerlo por aquí a la mano, organizarlo de manera diferente para que nos poderles ir dando la información uno a uno, ya que vamos pasando por cada uno de los activos. Ahí está pues entonces el cierre. Vamos a ver entonces cómo estamos desde el punto de vista técnico. Aquí está un buen reflejo, el índice Colcap en un jueves negro se podría llamar. Cerramos con una variación, fue más superior al 2%, una vela muy fuerte que rompió soporte. Veníamos hablando durante toda la semana de soporte en la zona de 1348, 1350 como número psicológico. Ayer lo negó. Desde el punto de vista técnico y en condiciones normales sería una noticia bastante positiva. De todas maneras, pues esperemos que el lunes esto sirva de aliento para el mercado y que estemos por lo menos por encima de la zona de 1350. Vamos a tener soporte, vamos a dejar aquí como un subnivel, porque estos valores están por ratificarse. La zona de los mínimos es el low, 1323,85, que sería el nivel de los mínimos de la vela de ayer. Estaríamos hablando de soporte. A poner en prueba entonces
esta zona. La vela semanal mejoró muchísimo, el cambio es bastante abrupto, pues incluso desde el punto de vista técnico la vela sería muy bonita si quitamos este aquí, una vela con cola de piso bien interesante, pero ya sabemos pues que tenemos ahí como esa discrecionalidad con lo que sucedió solamente con poco volumen, por pocos actores en los últimos 5 minutos de la rueda. Técnicamente, como les digo, sería hermoso porque respetó la media móvil de 21 periodos. Vamos a ver si se valía la semana entrante. Hay que ser escépticos. Si las cosas fueran con una fuerza diferente, pues sí tendríamos una opinión diferente al respecto. Pero preferencial, aquí está el mejor ejemplo de lo que sucedió. Las veníamos rompiendo soporte consistentemente con volumen. Vamos a ver cómo estuvo el volumen en la jornada de ayer, 22.000 acciones, 68, cayó con 68.000 acciones y subió con 22, no tiene consistencia. Soporte va a estar en los mínimos en el low, 19.400. Cerró en 19.900, hablemos de 19.500 como soporte. Vamos a ponerle una directriz en esta zona. Hasta bonito aquí este punto, factores de repetición de velas. Este patrón está muy parecido a este. Todo estará entonces el lunes en la medida en que los activos que presentaron cierres atípicos tengan compradores y demanda con valores cercanos al nivel del cierre. Si no existe, hay que estar muy atento el lunes, pues los movimientos simplemente se estarían devolviendo. Por aquí tengo la tablita de los ADRs que también nos sirve para ilustrar eso. Esta la tengo aquí, en donde este es el precio de Ecopetrol, este es Ecopetrol, este es el cierre en Estados Unidos llevado a dólares y este es el cierre en Colombia. Ecopetrol cerró relativamente bien, una diferencia de 0,73, pero preferencial Bancolombia cierra 1.65% cara aquí en Colombia. Debería ceder eso el lunes en la apertura. Preferencial Aval cierra 3.74 cara. Esta la subieron muchísimo. Debería también negarlo en la apertura el lunes. Esa es la parte que tenemos que estar atentos. Y la acción de Canacol 2.72%. Estar atentos a la apertura, a ver si hay o no demanda en los precios cercanos a donde cerraron los activos. En resumen, entonces tenemos a la acción de Sura preferencial con soporte en 19.500 el primer nivel, 19, y una resistencia en la media móvil de 200 periodos en la zona de 20.250 más o menos. Estarían los niveles para la acción de Grupo Sura. Esta es la preferencial. Preferencial Grupo Argos. Velas con cola de piso. Soportes luchando con media móvil de 200 periodos. Abrió aquí, cerró mal. 9.700, 10.000 zonas de soporte y resistencia. Patrones de velas que dejan una cola de piso interesante. Vamos a ratificar con compradores o no el día lunes. 9.700 soporte y la zona de 10.000 en resistencia. Preferencial de vivienda. Tenemos un cierre luchando con media móvil de 200 periodos. Hay ruptura. Este canal lateral tiene la apariencia de convertirse en un canal más bien bajista con este nivel de soporte 31. Tenemos una resistencia sobre los 32.500. Tenemos la zona de los mínimos, sube también en subasta. Vamos a verificar entonces 31, 30.500 como niveles de soporte. Indicadores todavía los tenemos bajistas. Tenemos aquí el MACD todavía con tendencia bajista. Esperad va a ser negativo también. Y tenemos un RSI en 36, todavía tendría espacio para el RSI a seguir bajando. 31, 30.500 los niveles de soporte. Vamos a la siguiente. Preferencial Corficol. Voy a ponerle por aquí soporte. Y vamos a ponerle esta zona de resistencia, viene de abajo. Intento de ruptura ahí en esa zona que no alcanzó. Activos un poco menos líquidos, que son más erráticos. Había dejado por aquí un gap alcista y lo cerró. Tenemos soporte en la directriz, zona de 26.500, 26.700, aquí más o menos cerramos en 26.700, ahí está la directriz, 26.680, resistencia 27.500 para la acción de
Preferencial Corpicol, estos activos no se vieron tan afectados. Tenemos a Preferencial Semargos, abre abajo y cierra bien, soporte media móvil de 200 periodos, 4150. Tenemos una directriz bajista, esta zona que sería el nivel de resistencia, 400, 4300, cerró en 4268 y aquí teníamos en la directriz más o menos en 4320, 400, 4300, 4320, zonas de soporte y de resistencia. La acción de Preferencial Bancolombia, miren el cierre, se mantuvo arriba la media móvil de 200 periodos. Veamos cuál fue la variación de Bancolombia. La ordinaria subió 4,67, ahí tenemos el problema. La preferencial subió 2,45, aparentemente menos daño en el cierre en la acción preferencial. Y el ADR, voy a volverlo a mirar aquí en la otra tablita, que ya la tengo en la otra pantalla, el diferencial es de 1,65, no está tan grave el cierre en preferencial Bancolombia. A ver cómo se ve. 30, 500, soporte, media móvil de 200 periodos, la está respetando técnicamente. El volumen fue bueno, el alza si fue en la subasta de cierre no tendría consistencia. Vamos a validar. Aquí tenemos la pérdida del lateral, se perdió el nivel de soporte y salimos del triángulo también. Tenemos pérdida de 2 niveles de soporte importantes esta semana, luego de la reacción a estados financieros. Cuando salieron los estados financieros de Bancolombia empezó el problema en la BBC el jueves, arrastró los bancos, se adelantó la vivienda que presentaba estados financieros el viernes, se adelantó, bajó muchísimo el jueves la vivienda y ya el viernes pues es lo que hemos venido comentando, pero el jueves fue un día bastante bajista en el mercado, con la decepción de los estados financieros de Bancolombia. Por lo menos esa fue la reacción del mercado. 30.500, 31.500, zona de soporte y de resistencia para validar la semana entrante, que tengamos buenos compradores arriba o no de la zona de 30.500. Por aquí, preferencial aval, miren la recuperación, llegó casi que al objetivo otra vez, que es la zona de 1200, 1220, máximo anterior. Tenemos un volumen de 4 millones de acciones, 5 millones de acciones. El volumen total muy interesante, viene con unos volúmenes muy buenos. Soporte 1150, cerramos en 88. Vamos a validar qué tanto hay arriba de 1170, de demanda o no el día lunes, para tenerlo ahí como referente. Recuperó los niveles, pero preocupa, vuelvo y reitero, el deterioro de la parte técnica al no ser con un volumen interesante y ser en los últimos minutos de la subasta. Soporte mayor 1150, esa zona aledaña 1148, intermedio 70 y la resistencia en el 200 y 220. Acción de Nutresa, a desplazar estas proyecciones. Una vela que nos da un canal intermedio. ...24 la zona de resistencia, soporte en los mínimos, el de esta vela, 23.280, 23.324, una consolidación ahí en esa zona. Velas de repetición, acción de Nutresa, quiero ver el comportamiento ayer, qué pasó con Nutresa. Activos que hayan subido mucho no tienen mucha consistencia. Si lo encontramos por aquí, Nutresa 0.85%, digamos que se ve bien, valida los niveles de soporte principal. Esta no tenía ruptura, entonces esta no la maquillaron. Ese es el concepto cuando hay fin de mes en el mercado colombiano. Eso no son ni especuladores ni no maquilladores para organizar los balances en fin de mes que se presentan con todos los carteras colectivas, con muchos de los activos que están indexados a Acciones Colombia. Realmente salen buenos y la semana entrante pues ya tenemos otro mes para recuperar o no. Esta zona tenemos aquí el RSI muy lateral, está bien, está buscando si de pronto hay alguna inconsistencia aquí en el RSI, pero lo veo bien, lo veo lateral. Validamos entonces los soportes en las zonas mencionadas,
23, aquí lo tenemos, 23.300 y 24 soporte y resistencia, cruces de medias bajistas consolidando. Necesitamos un cierre por encima de 24 ya para recuperar niveles anteriores. Mineros, con la debilidad del dólar y las fuertes caídas del dólar, ha logrado mantener arriba de los 4.000, cierra sobre 4.070. Tenemos consolidación en zona cercana a 4.050 como soporte. El 4.000 psicológico está debajo del nivel. ¿Cuál fue el mínimo de ayer? 236.000 acciones. Tiene volumen. Este activo no sufrió lo del cierre, de manera que está siendo consistente en términos de soporte y resistencia. 4.050, 4.150. ISA, hermosa vela, recupera, espera Advisor. Vamos a mantener los soportes previos, que sería la zona de 23, 22.500 y una resistencia sobre 24.500. Cambia todo el aspecto técnico, hay que tener bastante relevancia. Esto era anterior, mientras no niegue objetivo, mientras no niegue los 16, esta era la zona de soporte principal, objetivo máximo anterior. Eso tiene mucho tiempo de haberlo puesto ahí, dejémoslo, ahí estamos pensando en el mediano largo plazo. Aquí tenemos, estas son velas semanales en Sura, bajémoslo a diario que estamos mirando en todos los marcos diarios. Vea la vela del día viernes, y fue el activo que más subió, completo deterioro técnico. Soporte, todavía tenemos que tener en cuenta este 22, si el mercado nos niega estas velas el lunes, no podemos ir a tener esta zona aquí en la mira de 23, hay que estar muy atentos cómo está la profundidad de mercado. Esta zona se había perdido, esta viene de abajo, recuperó en teoría la directriz principal porque cerramos por encima de ella y vamos a ajustar este canal aquí a esta zona, donde lo que veo es algo de ruido de mercado y niega esta zona. Ahí está el verdadero soporte. En teoría habría ruptura, no tiene consistencia. Espero equivocarme. Lo que necesitamos todos es que el mercado colombiano arranque para arriba con fuerza. Y si ese es el estímulo y lo maquillaron pues nosotros lo que necesitamos es que suba. Cumplieron el efecto 23, 22.500. Observar dónde está la profundidad de mercado en la apertura el día lunes. Grupo Argos, soporte media móvil de 200 periodos, aparentemente ruptura. Verificar cómo estamos en compradores el lunes en la zona de 13 a 12.800. El mínimo de la vela del viernes 12.500, 12.513 para hablar de los soportes anteriores y resistencias. Esa es la zona que tenemos que validar. Supuestamente tenemos una espera Advisor positivo. El lío es que si esto vuelve y nos abre aquí en esta zona, va a continuar el movimiento con una vela negra aquí hacia abajo. Aquí es donde está clave, en donde vamos a tener la presencia de los compradores en el activo de la BBC. Muy complicado, realmente pues uno quisiera poder, cuando está haciendo este tipo de análisis, tener las cifras más claras, pero ante esos hechos pues obviamente todo se desvirtúa. Voy a poner por aquí en el RSI una zona para hacerle monitoreo. Supuestamente el RSI valida la ruptura que está haciendo el canal. El volumen total del día 128.000, 86.000, hay un volumen alto. Si el comportamiento fue en los últimos 5 minutos, es lo que vamos a validar, si hay consistencia o no. Éxito, no se vio afectada, este activo no está en el interés de los especuladores. Aquí tenemos una directriz principal, vamos a ponerla aquí, 13.300, casi que 13.814, son los niveles de soporte y resistencia en éxito. Un triángulo ha perdido muchísimo la liquidez, un activo que poco baja, lleva mucho tiempo ahí en esa zona aledaña a los 13.600. ETB negó todo el movimiento, un activo que se veía muy interesante la semana anterior en esta zona de los 2.30, ya tenemos un cierre sobre 2.28, estamos en un punto clave
media móvil de 34 periodos. Su ruptura nos va a llevar nuevamente a la media móvil de 200. Perdió volumen, 4 millones de acciones, 911.500, 7.000 acciones. ¿Cuál era el volumen previo a la ruptura? 711. Promedio más o menos de 700, 800.000 acciones. Aquí tenemos ya, pero va a ser positivo, señal de venta por el MACD. Soporte en los mínimos, coincide con sector de media móvil de 34, la verde 223, 220, y la media móvil de 200 periodos serían los objetivos bajistas. Recuperar 230 sería bastante positivo para ese activo. Vemos a ENCA, es un activo muy poco líquido, miremos en el marco semanal, verifiquemos que estén actualizados los datos, incluso que están hasta el 26 de febrero. Veamos el dato semanal. Agrupa varias velas y esas velas son con unos volúmenes muy pequeños, incluso las velas a veces no tienen sino una transacción puntual. La vela semanal, estamos en resistencia, una de los 13, vamos a marcar aquí la zona de soporte y de resistencia, básicamente 11.50, 13, soporte y resistencia para la acción de ENCA. No es el activo que nosotros más miremos, sino que hoy traje todas las grafiquitas que tenemos del mercado colombiano. Ecopetrol, buen cierre. ¿Cómo quedamos contra Estados Unidos en precio, en términos de precio? Quedamos caro, 0.73, vale 2.220 y lo llevamos a dólares y cerramos en 2.250. Este activo no sufrió, simplemente al cierre entraron compradores, pero no es todo lo que venimos anotando. 2.200, 2.250, 2.300, se le alcanzó a poner arriba de 2.300, pero lo devolvió. Este fue el efecto de los estados financieros. Primero bajó, esta vela estuvo negra aquí abajo, cierra con una vela muy buena. Técnicamente estamos en un concepto que se llama throwback, tenemos ruptura de directriz y en un retroceso. Vamos a ver cómo están los compradores arriba de los 200 para validar movimiento en una consolidación de corto plazo aquí en esta zona. Niveles claves entonces en Ecopetrol para la semana entrante. Ya salió bajo el dividendo, el mercado ya lo sabe. La expectativa, pues yo creo que con todo lo de la pandemia, pensaría que los que tienen acciones pensando en el dividendo saben con antelación que los estados financieros de las compañías están saliendo muy malos y iban a salir malos y los que faltan van a salir malos por todo lo que sucedió con la pandemia. No es responsable que una compañía que tiene reducción en sus utilidades esté repartiendo dividendos altos. Hace un año le castigaban exactamente a Ecopetrol, que con una mira a proyección internacional muy fuerte donde necesitaban invertir y estaba dando dividendos altos, de manera que desde el punto de vista empresarial es positivo, al accionista no le gusta. Los 200, 2.300, 2.350, zona de soporte y resistencia mayor en la acción de Ecopetrol. Tenemos a Corficol, no sufrió nada de lo que hemos venido anotando, 32.500, lucha con medidas móviles, 32.500, fue el cierre 540, ahí está muy pegadito a la zona de soporte, casi queríamos que cerró sobre soporte, 32.500, 33, empieza, canal alcista, empieza a hacer una resistencia aquí, en esta zona, cual podría insinuar que vamos a tener una ruptura de la tendencia alcista, se nos podría estar convirtiendo a algo así como en un lateral, perdiendo esa línea, todavía no la ha perdido, hay que estar atentos si de pronto ese es el suceso para la semana entrante. Vimos muy bien, necesitaríamos verla con fuerza que rompa los 33 para mantenernos en el lado superior. La ruptura de la directriz nos va a llevar a posiblemente la zona de 32. Este activo no está implicado en los sucesos, mire que la debilidad se mantiene. Todo lo otro mercado que estaba con una debilidad muy evidente resultó con una fortaleza aparente. Tenemos una consolidación en concreto dentro de estos niveles. Todavía no hay ruptura. 480, 500, 510, zonas de soporte y de resistencia. Básicamente tuvo un intento y lo negó. Si lo ajustamos a esta zona,
Hubo ruptura, pero ya estamos ahí en ese nivel. Se mantiene bien sobre la media móvil de 21 periodos. El primer soporte estaría sobre los 4.90. Presencia de compradores arriba de 4.90 estaría favoreciendo 4.90, 500, 510. Soporte mayor la zona de 4.80 para la acción de con concreto. Cemex ya negó todo el movimiento y volvió a la base, volvió aquí a este nivel. Tenía dos niveles de resistencia, ya podemos quitar este por claridad, porque siempre decíamos los estudiantes esta semana en la práctica, esta zona de doble resistencia estaba haciendo un efecto fuerte. Ahí queda más claro ya el triángulo. 400, la ruptura de 400, iniciamos un descenso a 4.000, 3.900, del lado positivo 4.300, 4.400 serían las zonas de soporte y de resistencia. Cementos Argos, vamos a ver un poquitico que cambié todas estas gráficas esta semana, estoy que apenas organizando. Tenemos todavía aquí un MACD en una tendencia bajista fuerte. Los dos irían a cruzar el cero, continuidad lateral en el precio, lateral en el RSI, con la sesgo bajista, está correcto. Vamos a ponerle una directriz a ese RSI. Vamos aquí en toda la resistencia, lo mismo está haciendo el precio, está correcto. Acción de Cementos Argos, ¿cuál fue la variación semanal en Cementos Argos? 0.52. Venía bajista y si alcanza a cerrar ahí con por lo menos positiva. No se ve una afectación realmente importante para el cierre de ayer. Pensaría que esto tiene consistencia, porque de todas maneras no son esas velas tan fuertes. Inició a la baja, pero estaba dentro de los niveles de soporte. 5.700, 5.600 para monitorear el lunes presencia de compradores o no. La ruptura de la directriz, más o menos el 5.800, nos llevaría a recuperar niveles importantes arriba. Este canal a ver si nos da algo así, coincidencia con el de arriba, no logra romper todavía. 5.600, 5.700, 5.800, zonas de soporte y de resistencia. Celsia, esta no sufrió ningún tipo de afectación, cierra la semana plana, 0.02. Tienen un canal lateral 4.650, 4.750, 4.850. Los soportes y resistencias para la acción de Celsia, monitoreo entonces para la semana entrante. Aquí tenemos a Canacol. Cerramos con un diferencial contra Toronto. En este caso es Toronto. Ya les paso el dato. El cierre de Toronto a dólar canadiense. Voy a revisar ese dato del dólar canadiense. Regálame un segundito. Lo miro por aquí en el celular, que no lo vaya a tener equivocado. Yo lo tengo en la otra pantalla, en la tablita, para que no la... 2861, está correcto. En Toronto vale 9.871, aquí cerramos en 10.140, tiene un diferencial de 2.72. Clave si tenemos demanda esta semana en la zona de 10.000. 9.800, aquí perdimos los dos canales, los dos niveles de soporte se perdieron esta semana con la acción de Canacol. A ver si nos da una figura diferente, mirándola desde aquí. Tenemos este nivel de soporte, si no me da, buscando si esta me coincide con un punto para poderlo tener referente. Incluso coincide con estos mínimos de aquí, pero nos devolvió todo el movimiento. Hace cierres explosivos, de un día para otro va arriba, de un día para otro va arriba. Ahí es donde hay que estar atento con este activo que ha perdido también muchísima, no tanto la liquidez, sino como el ánimo en el mercado colombiano. En un momento determinado fue activo refugio, mientras otros bajaban muchísimo. Digamos que lo sigue siendo contra el cierre, que aquí estaría el soporte psicológico en esa zona de los 10, pero ya se nos abre aquí una nivel que hay que estar monitoreando. MACD dio venta el día martes, probablemente este es el viernes, el día lunes dio venta el MACD, espera el país negativo y cierra sosteniendo soporte, no tiene consistencia contra el cierre en Toronto.
a validar el lunes esa zona de los 10. Tenemos a Bancolombia. El mercado colombiano es un mercado poco líquido. Entonces la profundidad de mercado donde están los compradores es bastante relevante para estar haciéndole seguimiento. Bancolombia viene el cierre del viernes, 30.000, validar cómo estamos en zona de 30.500 y 30. Una zona muy clara aquí entre soporte y resistencia, 30, 31.800. Soporte mayor y la resistencia la tendríamos ahí en esos niveles. Este soporte es muy bueno de todas maneras, coincide con media móvil de 200 periodos en Bancolombia ordinaria. Espera para ver si se puso positivo con una vela con duda. Vamos a validar entonces 30.500, 30.000 donde están los compradores para la acción de Bancolombia. Tenemos a Bianca, esto no está respondiendo a técnicos, viene con un descenso bastante importante. Digamos que simplemente por nivel psicológico cerró unos 57, tendría soporte sobre la zona de 150, indicadores bajistas en este activo. Eso sería todo por hoy entonces. Recuerden comentarios académicos acerca de la Bolsa de Valores de Colombia. Que pasen un feliz fin de semana, que estén muy bien y muchas gracias.